Muy buenas noches a nuestros hermanos. Bienvenidos al servicio de Calvary Church Ministerio en Español Su Gracia. Sean todos bienvenidos en esta noche. Comenzaremos en esta noche dándole gracias a nuestro Señor y leyendo el Salmo 23. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes por medio de este servicio y que nuestro corazón y nuestra mente y nuestro ser sea partícipe, Señor, en glorificar tu santo nombre, Señor Jesús. Te agradecemos en tu precioso nombre. El Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón.
Te glorificamos a ti, Señor, te exaltamos a ti, Padre Celestial. Nos regocijamos en ti, Señor. Toma la gloria, todo el poder, todo, Señor Jesucristo. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, todo el poder, desde ahora y para siempre, Señor Jesús. Seas exaltado, Padre Celestial. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Este es el Ministerio Su Gracia de la Iglesia Calvary Church en español y tenemos a bien en este día jueves seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios que, como ustedes bien saben, la estudiamos libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hemos estado ya hace algunos jueves estudiando la carta de el apóstol Santiago. Y en esta noche vamos a seguir con la enseñanza y nos toca, si usted nos puede acompañar en el libro de Santiago en su capítulo 1 y su verso 5 al verso 8. Vamos a estar compartiendo estos versículos y vamos a hacer un breve repaso de lo que aprendimos la semana pasada. Así que oremos en esta hora para pedir a nuestro buen Dios la guianza de su Espíritu Santo y que podamos estar atentos a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes una vez más de poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando. Queremos pedirte en esta hora que, como todas las veces que compartimos, pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos enseñe, que tu palabra, Señor, se haga rema en nuestra vida, que podamos atesorarla, pero sobre todo también que podamos ponerla por obra. Pedimos, Señor, por los que están conectándose en este tiempo para que todos podamos juntos aprender lo que tú nos quieras enseñar. Muchas gracias te damos en esta hora y aquí estamos atentos a escuchar lo que tienes para nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, esta noche hemos puesto como título a esta enseñanza: pidamos a Dios sabiduría para enfrentar las pruebas. Y vamos a leer aquí en la carta del apóstol Santiago, en su capítulo 1 y de su verso 5 al 8. Veamos qué dice el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El verso 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Para que podamos empezar en este verso 7, quería recordarle como la semana pasada estuvimos escuchando y aprendiendo acerca de las pruebas.
donde en el verso 2 Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y cuando habla de diversas pruebas es que hay un sinnúmero de pruebas, aunque aquí vamos a ver que en el contexto de esta carta habla de algunas que son específicas, pero si seguimos en cuanto a la diversidad de pruebas, vamos a entender mucho mejor lo que el escritor quería decirnos. Algo que me gustó mucho fue que la palabra en la semana pasada me dio el aliento de saber que las pruebas no son para siempre, y gloria a Dios por ello. Y también que las pruebas nos hacen que manifestemos nuestro verdadero carácter. La mejor ocasión para saber cuán lejos estoy de lo que Dios quiere de mí es cuando soy probado. Las pruebas nos ayudan a purificar nuestro carácter. Y las pruebas son las formas de Dios para mantenernos humildes. Las pruebas nos mantienen dependientes de Dios. Las pruebas son oportunidades para mostrar el poder de Dios. Fíjese que estudiamos y nos dimos cuenta que las pruebas no producen fe. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas producirán amargura y desaliento. Y esto es algo a lo cual nosotros debemos de saber, que quizás en alguna parte de nuestra vida hemos tenido nosotros amargura o desaliento por las pruebas que estamos pasando, pero esto es el por qué Santiago nos exhorta a tener por sumo gozo el pasar por pruebas. El tener sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de pruebas. Y algo que nosotros debemos de saber es que las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta que llegaron nuestras pruebas. Bueno, el verso 5 aquí nos dice entonces, Santiago hablando, dice, si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En esta enseñanza vamos a tratar más acerca de la sabiduría, en la que Santiago nos dice que si tenemos falta de ella, que la pidamos a Dios. Cuando usted empieza a leer la carta de Santiago, que no son muchos capítulos en la que usted puede leerlo cuando esté en su casa, cuando esté a solas, y pueda leer toda la carta, podemos ver que existe una evidente preocupación por tratar las dificultades internas y externas de las congregaciones de cristianos. Fíjese que el verso 2 del capítulo 1 nos muestra que llegaban pruebas desde el exterior, particularmente las diversas opresiones que ejercían los ricos terratenientes. Esta opresión no parece de naturaleza religiosa, pero la disensión interna parece deberse a la falta de dominio propio. Y usted puede ver ahí en el capítulo 1 de su verso 13 al 17 por qué decimos que debe de deberse a la falta de dominio propio. Al hablar sin medida y a las falsas enseñanzas que conducían a malinterpretar la verdadera religión. Allí en su capítulo 1 del verso 19 al 27 puede usted leer esto. En su capítulo 2 de su verso 4 también. En su capítulo 1 en su capítulo 3, del verso 1 al 8 también puede ver usted eso. También otro de los problemas era un favoritismo hacia los ricos. Eso está en el capítulo 2 del verso 1 al 13. Y una ambición egoísta que llevó al asesinato y a la crítica. Esto lo puede encontrar usted en su capítulo 4 del verso 1 al 12.
Dice entonces, regresando al verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y fíjese que aquí nos habla de una sabiduría que capacita a los hermanos para enfrentarse a las pruebas y al mismo tiempo ser muy dichosos. Fíjese que esta clase de sabiduría que el apóstol aquí dice que la pidamos a Dios no es una posesión de información, sino cordura, sentido práctico con consecuencias espirituales. Y yo creo que esta palabra consecuencias espirituales usted pueda tenerla en su mente, porque todo esto tiene consecuencias espirituales. Y si usted se da cuenta hoy en día con tanta tecnología en la cual nosotros estamos, teléfonos inteligentes, tabletas para encontrar todo lo que nosotros necesitamos, es pura información, pero lo que nosotros no tenemos es discernimiento y necesitamos el discernimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol aquí nos habla de que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Entonces, definitivamente cuando nosotros vamos en oración a pedirle a Dios, a donde yo estoy seguro que Él nos enviaría sería al libro de Proverbios, un libro que está una riqueza de sabiduría a desbordarse, pero que nosotros necesitamos leerla para poder entender. Y Dios es la sabiduría. El principio de su temor es de la sabiduría es temerle a Dios, pero Él es la sabiduría. Entonces yo quiero invitarlo a usted allí donde se encuentra, si usted quiere tomar notas, es que podamos ir ahí al libro de Proverbios en su capítulo 1 y su verso del 2 al 4. ¿Por qué nosotros necesitamos sabiduría? Y si usted lee ahí Proverbios en su capítulo 1 y su verso 2, dice, para entender sabiduría y doctrina, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mira qué bendición este libro de Proverbios. Pero yo quiero allí donde usted ve allí, quédese allí. Nosotros estudiamos la mayoría de las veces en la versión de la Reina Valera porque se nos hace un poco más fácil. Pero yo tengo aquí este versículo, el verso 2, en la nueva versión internacional del libro de Proverbios. Y oiga qué dice. ¿Para qué son los proverbios? Porque estamos hablando de sabiduría, ¿verdad? Y dice, para adquirir sabiduría y disciplina. Dice, para discernir palabras de inteligencia. Entonces, nosotros no solamente necesitamos información, necesitamos sabiduría para discernir, dice aquí esta versión, palabras de inteligencia. Pero, ¿qué es discernir? Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Y comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Oiga, del ánimo. Yo le preguntaría a usted, ¿está pasando usted hoy por pruebas? ¿Su fe está pasando por la prueba del desánimo? Bueno, necesitamos entonces discernimiento, más que información, porque eso es lo que realmente nos habla aquí esta palabra, que no es una posición de información, sino cordura, sentido práctico, con consecuencias espirituales. Entonces necesitamos sabiduría. También ahí donde está usted siempre en Proverbios, en su capítulo
2. Ahí Proverbios 2. En su capítulo 2. Proverbios 2 y su verso 10 al 15. Leamos qué dice Proverbios 2 del 10 al 15. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Vea, necesitamos que la sabiduría entre a nuestro corazón. Y en este caso, aquí Santiago lo está hablando en el tiempo que estemos pasando por pruebas. Otro pasaje ahí siempre en Proverbios en su capítulo 4, su versos 5 al 9. Oiga, ¿qué dice aquí? Proverbios 4, 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Vea la sabiduría, la seguridad que hay en la sabiduría. Y para terminar ahí siempre en Proverbios, veamos qué dice el capítulo 9 y su verso 10 al 12. 9, 10 al 12. Aquí estamos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y tus años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces vea lo necesario que es sabiduría. Y en medio de las pruebas es algo que nosotros debemos de pedirla, dice Santiago, regresando a Santiago en su capítulo 1 y su verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Fíjese que hay algo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros queremos sabiduría, el lugar para empezar es la Biblia. El lugar para terminar es la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios. Es algo muy importante. Usted dice que si tiene falta de sabiduría, si yo tengo falta de sabiduría, entonces debemos de pedirla a Dios. Dice, porque aquí dice el verso 5. Y dice, pídala a Dios, dice la segunda parte del verso 5. Para recibir sabiduría simplemente debemos pedir a Dios, quien da sabiduría generosamente, o sea, abundantemente, sin despreciar nuestra petición, o sea, sin reproche. ¿Y por qué sin reproche? Fíjese que el conocer la generosidad de Dios, que Él nunca nos reprocha o que está resentido cuando pedimos sabiduría, nos debe animar a pedirle más seguido. Necesitamos entender que Él es el Dios de la mano abierta y no el del puño cerrado. Fíjese que yo no había leído antes que para
para cuando nosotros estamos pasando por pruebas, nuestra fe está siendo probada, necesitábamos pedirle a Dios sabiduría. Yo solo había escuchado acerca de, bueno, si usted quiere hacer un proyecto, pídale a Dios que le dé sabiduría. Si usted quiere viajar, pídale a Dios que le dé sabiduría. Si usted quiere tomar otro trabajo, pídale a Dios que le dé sabiduría. Pero no había leído que en realidad si necesitamos sabiduría, más que nunca es cuando estamos pasando por pruebas. Y sabe lo hermoso de todo esto es que, fíjese que aquí nos dice que en el verso 5, en la tercera parte, dice que Dios la da a todos, oiga, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Sin reproche es la generosidad de Dios, y eso es muy, muy importante, porque Él no está como esperando decirnos, pues hasta ahora se te ocurrió pedirme sabiduría, me has pedido para otras cosas, pero para la prueba no me habías pedido, así que no te la voy a dar. No, dice aquí que Él la da a todos abundantemente y sin reproche, dice aquí, y le será dada. Pero cuando leemos el verso 6, dice que nosotros debemos de pedir con fe. Oiga, y esto es algo que nosotros debemos de entender. Es como una condición. Si usted va a venir y va a pedir sabiduría, tiene que pedir con fe. Nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición, con fe, sin dudar en la habilidad o el deseo de Dios de darnos su sabiduría. Eso es muy, muy hermoso. O sea que esto es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón y tenerlo presente en nuestra mente, que debemos de acercarnos a pedir a Dios sabiduría en medio de la prueba, pero cuando nosotros vayamos y la pidamos, tiene que ser con fe. Esto es algo muy importante. El verso 6 lo dice, pida con fe, no dudando nada, dice, fíjese, sin dudar en la habilidad o el deseo de Dios de darnos sabiduría. El que duda y está falto de fe, no debería de esperar recibir cosa alguna del Señor. Esta falta de fe y confianza en Dios también muestra que nosotros no tenemos fundamento al ser inconstantes en todos nuestros caminos. Nosotros debemos de saber esto, hermano. Fíjese que no sé si alguna vez usted le ha preguntado a Dios, Señor, ¿yo te agrado? Y puede ser que Dios nos conteste en el instante o por un pensamiento venga y nos dé la respuesta. Pero la misma Biblia en hebreo nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos gustó la enseñanza que recibimos este domingo que celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque aprendimos que Él está vivo. Él venció la muerte. Él está, dice, sentado a la diestra del Padre y ¿sabe qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Es un Dios vivo, o sea, tenemos que tener la fe de saber que si nos acercamos a Dios, porque Hebreos mismo dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y le es galardonador, dice, de aquellos que le buscan. Entonces, aprendimos, Dios es un Dios grande y poderoso y su Hijo Jesucristo, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, venimos y pedimos que nos dé sabiduría, pero necesitamos saber que necesitamos fe para poder acercarnos a Él. Y así lo dice el verso 6 de Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, o sea, nada. No podemos dudar de que Dios no conteste. No podemos dudar de que quizás esta prueba que estamos pasando, Dios no nos va a ayudar a pasarla. No podemos dudar de que
de que Dios no puede sacarnos de esta situación en la que estamos pasando si lo que está siendo probado es nuestra fe. Porque así es como a Dios le ha placido, porque dice que de esa manera nos vamos a ser perfectos y cabales, o sea, maduros en nuestro caminar como cristianos. Y no nos va a faltar cosa alguna, dice el verso 4, pero debemos pedir con fe, no dudando nada. ¿Por qué razón? Fíjese, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Así dice aquí el verso 6, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Déjeme que le diga esto, la persona que no está completamente persuadida de que si pide a Dios recibirá, se asemeja a la ola del mar, está en un estado de agitación continua, impulsado por el viento. Qué tremendo, qué tremendo el ejemplo que pone aquí el apóstol Santiago en cuanto a alguien que duda, a alguien que no está como seguro de saber que pueda pedir delante de Dios, pues más que todo sabiduría en este tiempo de prueba. Entonces fíjese que la ola del mar no tiene descanso. Si usted alguna vez ha ido a ver la onda del mar, cómo va y viene, no tiene descanso. Y lo mismo ocurre con los que dudan. La onda del mar es inestable y también lo es el que duda. La onda del mar es impulsada por los vientos y también lo es el que duda. Fíjese que la onda del mar es capaz de una gran destrucción y también lo es el que duda. O sea, aquí hay algo muy importante, amados hermanos, hoy que quizás usted esté pasando, su fe está siendo probada, no sabemos en qué condición usted se encuentre o su fe esté pasando. Puede ser que sea de salud, puede ser que sea financiera, puede ser que sea en su matrimonio, puede ser que sea en su relación. No sabemos, pero sabe, una de las cosas es que usted tiene que estar seguro que cuando usted llegue y pida a Dios sabiduría para pasar esta prueba, no dude, pida con fe, porque si no se va a hacer semejante a la onda del mar. Y eso, ¿sabe qué es? Es algo que nosotros debemos de tener cuidado, porque el verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amados hermanos, quizás la situación que hoy se está viviendo, una situación terrible, o sea, cristianos y no cristianos estamos pasando por situaciones difíciles en el mundo, porque eso es lo que se está dando. Pero imagínense, nos están dando la clave para poder sobrellevar la prueba, y es a través de pedirle a Dios sabiduría para poder nosotros tener el discernimiento y poder saber cómo poder enfrentar estas pruebas, estas dificultades en las cuales estamos pasando. Pero si nosotros venimos y dudamos, entonces se nos compara con la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice entonces aquí que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y eso es algo muy triste, podría llamarlo yo de esta manera, porque si nosotros dudamos, amado hermano, quizás estamos al borde de la desesperación y todavía sí dudando, creo que se nos va a hacer mucho más difícil poder salir de las pruebas en las cuales nuestra fe está siendo pasada.
Algo que tenemos que entender de todo esto es que podamos ver las pruebas como Dios las ve cuando Él nos da su sabiduría. Otra cosa importante que también tenemos que ver es que solo lo precioso es probado. Dice que el oro es probado como por fuego, pero nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, también es probada. Entonces, ¿cómo entonces debemos nosotros acercarnos a Dios? Creyendo, pidiendo con fe, no dudando nada, para que no seamos semejantes a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice el verso 6. Y el verso 7 nos dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo. Vea qué dice aquí. Es inconstante en todos sus caminos. Pedir a Dios, pero pedirle dudando, de alguna manera muestra que nosotros somos de doble ánimo. Si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera pediríamos. Pero si no tuviéramos incredulidad, entonces no dudaríamos. Estar a mitad del camino entre la fe y la incredulidad es ser de doble ánimo. Y fíjese que doble ánimo es literalmente tener dos almas. El hombre de dos almas tiene un alma enfocada en la tierra y la otra en el cielo. Quiere asegurar ambos mundos. No quiere renunciar a la tierra y no quiere dejar el cielo. Es algo tremendo, algo que aquí habla Santiago del hombre que tiene doble ánimo. Quizás sea muy difícil para nosotros poder entender cómo es que el apóstol habla y dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué alegría puede traernos a nosotros el estar pasando pruebas? Mayormente si fuese una enfermedad o la pérdida de un ser querido. Nosotros no podemos realmente entender el sumo gozo que aquí el apóstol está hablando si no tenemos sabiduría. Porque sabe una de las cosas, todo lo que pasa, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si hemos sido llamados de parte de Dios, vamos a tener pruebas. Nuestra fe va a ser probada. Pero el tener por sumo gozo, quizás ahorita no podamos entender el sumo gozo. Pero cuando hayamos pasado la prueba, nos vamos a dar cuenta que realmente había verdad en esta palabra, tener sumo gozo. Porque si usted recuerda, leímos que nosotros nos podemos dar cuenta que si no hacemos de nuestra prueba algo que Dios nos está permitiendo, estas dificultades las vamos a recibir con incredulidad y quejas, y esto producirá en nosotros amargura y desaliento. Posiblemente usted tal vez ya no se congrega por las pruebas que su fe está pasando. O posiblemente usted está yendo a la iglesia, pero usted está amargado y desalentado por las pruebas que su fe está pasando. Yo le animo, aquí dice en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted dirá, bueno, hermano, ¿usted qué puede decir de eso si usted no ha pasado por ahí? Le voy a contar algo muy, muy especial. Nuestro pastor siempre nos decía, cuando ustedes vean, decía, a un hombre calvo vendiendo shampoo para la caída del cabello, no se lo compren.
Quizás usted no sabe eso, pero en nuestros países hay gente que se sube a los buses y anuncia y vende sus productos y medicinales le llaman ellos, pero decía el pastor, si usted ve a un hombre calvo vendiendo shampoo para la caída del cabello, no se lo compre. Entonces, de igual manera, si yo le digo a usted en esta noche, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, es porque hemos pasado por pruebas que quizás hoy nosotros no podamos entender, pero sabemos que la Biblia es clara y que si Dios nos llama a que pidamos sabiduría, vamos a entender por qué estamos pasando por ahí. Vamos a poder discernir qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando estemos pasando por ahí. Entonces, mire, amado hermano y amigo que me escucha en esta noche, quizás no es alentadora la enseñanza porque imagínense, empezamos con pruebas. Empezamos hablando de pruebas y empezamos hablando de que necesitamos fe. Pero algo que yo quiero decirle a ustedes es esto. Yo he escuchado a muchos predicadores y pastores, consejeros, que ellos cuando alguien llega y expone una de las situaciones que está pasando, ellos toman nota de cada una de las palabras que estas personas empiezan a hablar para poder ayudar en la prueba que estén pasando. Pero fíjese que me gustó mucho algo que Spurgeon dijo. Usted sabe que él fue un hombre de Dios que con mucha sabiduría. Y dice aquí Spurgeon, ¿crees que Dios puede darte sabiduría y que lo hará si se lo pides? Entonces ve de inmediato a él y dile, Señor, esto es lo que necesito. Especifica tus deseos. Declara tu condición exacta. Presenta todo el caso ante Dios con tanto orden como si estuvieras contando tu historia a un amigo inteligente que estuviera dispuesto a escucharla y preparado para ayudarte, y luego di, Señor, esto es específicamente lo que creo que quiero y te pido esto creyendo que puedes dármelo. Ese es el consejo que en esta noche yo traigo para usted, para su vida. El estar tener por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas, no es fácil para nadie. Pero sabe una cosa, si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a poder pasarla. ¿Sabe? Una de las cosas que está sucediendo en estos tiempos es que nuestros pensamientos se están distorsionando. La lucha ha sido con nuestros pensamientos de tal manera que han habido casos de personas que han perdido su memoria, personas que han llevado al nivel de la desesperación. Usted puede verlo por los medios de las noticias y todo, pero podemos nosotros adquirir sabiduría de parte de nuestro buen Dios para poder sobrellevar esta prueba. Si su situación, su problema es que usted su mente no se está captando como debe de estar, hay problemas en su mente, hay pensamientos que no son suyos, que su prueba está siendo difícil de llevar. Ha llegado usted a pensar cosas que no son pensamientos, que no vienen de Dios. Vea, Dios nos está dando a través de su palabra sabiduría. Y expóngale usted a Dios, especifique sus deseos, declare cuál es su condición. Y Romanos 12:1 nos dice, el apóstol Pablo hablando a los romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando nos dice aquí en el verso 2 que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que renovemos nuestra mente. ¿Y sabe cómo? Con la sabiduría de Dios a través de leer su palabra. A través de leer su palabra y en oración. Exponerle a Él lo que nosotros necesitamos. Presentarle a Él el caso en el cual estamos nosotros pasando. Y eso le hablé ahorita de su mente. ¿Qué sería si su prueba es de salud? Que usted esté pasando por una enfermedad. También preséntelo delante del Señor. Él es quien nos puede ayudar y nos puede dar sabiduría para que podamos nosotros discernir qué está pasando, dónde quiere Dios que nosotros podamos poner a trabajar nuestra devoción hacia Él, porque recuérdese que le decíamos que las pruebas no son para siempre, y eso también las pruebas son ocasión para saber cuán lejos estamos nosotros de lo que Dios quiere de nosotros. Y solamente cuando somos probados podemos darnos cuenta. Las pruebas también dice que nos ayudan a purificar nuestro carácter, pero también nosotros no sabemos que sea nuestro carácter y necesitamos sabiduría. Dios está trabajando nuestra fe. Pero ¿cuál es la razón? Si regresamos allí a Santiago, es para que nosotros veamos que podamos ser completos, dice, cabales, sin que nos falte cosa alguna, para que podamos ser maduros. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios, pero necesitamos pedirla con fe. Necesitamos exponer delante de Dios cuál es nuestra necesidad. Y amado hermano, Dios es amplio para contestarnos. Él es un Dios de misericordia. Él no está esperando con un látigo de corregirle porque usted no pidió sabiduría cuando la necesitaba en medio de esta prueba. No, Él está presto para ayudarnos, pero ahora a nosotros se nos muestra a través de Santiago que debemos de pedirla y no dudar de nada. Y debemos de saber que no debe de haber en nosotros un doble ánimo. Debemos de estar seguros de saber que Dios es un Dios que nos ama, pero quiere que nosotros pongamos delante de Él nuestro sí y nuestro no, nuestro creer en Él. Y si tenemos incredulidad, pues tenemos que llegar a Él y decirle: Señor, tenemos incredulidad, ayúdanos por favor. Necesitamos que tú vengas y nos ayudes, porque si no es de esa manera, nosotros quizás vamos a estar como muchos, amargados y desalentados, pero Dios nos está dando a través de su palabra la salida, su sabiduría, adquirir sabiduría, y la oración y la meditación de la palabra, eso nos puede ayudar. Y le digo, amado hermano, quizás en esta noche usted está pasando por situaciones difíciles, muy difíciles, que nosotros quizás no podamos darle una palabra de aliento, pero podemos decirle lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Tiene usted falta de sabiduría? Pídala a Dios con fe. No dude en nada y crea que Dios puede hacer cosas grandes y usted va a salir victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Esto es lo que en esta noche tenemos para compartir con ustedes, para decirle: sí hay una salida.
Dios nos puede ayudar. Dios es un Dios vivo y dice su palabra que Jesús intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Y saben, algo que nosotros debemos de saber es que cuando en el verso 3 de Santiago dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por más que usted quiera ser paciente, usted no lo va a lograr si usted no pide la ayuda del Espíritu Santo en oración y leyendo la palabra de Dios. Ahí está la clave. El Espíritu Santo, a veces no sabemos ni qué pedir, dice la palabra, pero el Espíritu Santo sí sabe qué pedir por nosotros. Y debemos de humillarnos y decir, Señor, ya no puedo más. Si usted no puede más sobrellevar esta prueba de fe, órele al Señor, expóngale su caso y Él está presto a escucharlo. Él se deleita, dice la palabra, en inclinar su oído a nuestras peticiones. Él no está lejos, Él está allí, al lado nuestro, esperando que nosotros vengamos y expongamos delante de Él nuestra necesidad. Pero ¿sabe qué nos da? A través de su palabra. Y si usted quiere enriquecerse de sabiduría, ahí está Proverbios, para que usted pueda entender. Porque yo le hablé de 2 o 3 pruebas, pero ha de haber muchas más, de las cuales quizás en alguna de ellas usted esté pasando en este momento, pero Dios nos va a dar sabiduría si pedimos con fe. Y dice que Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Él no nos va a reprochar. Él está atento para escucharnos. Pero, amado hermano, es solamente a través de buscar en su palabra y orar delante del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, en su trabajo, en su casa, en donde quiera que usted vaya. No sé cuál es como le repetía, cuál es la prueba de su fe que usted esté pasando ahorita, pero lo que sí le puedo decir es que si usted pone su confianza en el Señor, usted va a salir victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos allí en pantalla un número de teléfono. Si usted necesita oración, puede llamar ahí. De igual manera, si usted pues no sabe más que solo lo que de vez en cuando escucha acerca de Dios, porque Él no es todavía su Señor y su Salvador, este es el tiempo. No hay buenas noticias para el mundo, pero en Dios hay muy buenas noticias. Él nos puede ayudar a salir en nuestras pruebas. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito en esta noche que venga, que llame, o ahí donde usted se encuentra, usted hable con Dios directamente y expóngale y dígale, pues yo no soy tu hijo, pero quiero ser tu hijo. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, y Él le va a dar a usted la vida, le va a dar a usted la bendición de ser hijo de Dios. Y si usted ya conoce al Señor, pero está desanimado, está pasando por situaciones difíciles, busque, pida a Dios sabiduría y Él se la va a dar. Y pida de igual manera, si usted ve el número ahí en pantalla, que oremos por usted, podemos orar por usted. Así que en esta noche vamos a dar gracias a Dios. Y también queremos decirle que tenemos un ministerio de varones que oramos cada último sábado de cada mes a las 6 de la mañana. Usted puede contactarse con nosotros. Ahí tenemos el Zoom para que podamos orar juntos por las necesidades. Y también estamos empezando a tener reuniones con varones, ir a tomar un café una tarde el primer sábado de cada mes. También estamos, y puede contactarse con nosotros al número que usted ve en la pantalla y gustosamente se le contestará. Y amado hermano, no se desanime. Recuérdese que las pruebas no son para siempre, porque el Señor con un propósito, es un propósito divino por el cual Él nos permite pasar por ellas. Así que oremos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro buen Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche
Gracias por este tiempo que nos permites compartir de tu palabra. Gracias porque tú nos das, amado Señor, con la prueba también nos das la salida y nos invitas a través de esta carta a que podamos pedir sabiduría de ti, sabiduría de lo alto, donde solo tú puedes darnos, Señor, la salida a nuestras situaciones, a nuestros problemas, a nuestras situaciones. Solamente tú, a través de tu sabiduría, que podamos entender y discernir, Señor. No queremos solamente la información, queremos el discernimiento que tu Espíritu Santo nos da para poder sobrellevar cada una de las pruebas que vienen a nuestra vida y ser así más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos en esta noche por las personas que están desanimadas, Señor. Oramos por sus vidas, oramos para que tú les fortalezcas, que fortalezcas su ser interior, así como decía Pablo en Efesios, Señor, que oraba por que nosotros fuéramos fortalecidos en nuestro ser interior por el poder de tu Espíritu Santo. Fortalece el ser interior de nuestros hermanos que están desanimados, que están tristes, que están pasando por pruebas, Señor. Y haz la obra del nuevo nacimiento en aquellos que necesitan urgentemente a un Salvador y solamente Cristo Jesús lo puede ser. Oramos en esta noche y te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros amigos, hermanos que se han conectado con nosotros y te pedimos que nos ayudes para seguir en este hermoso evangelio, Señor, al cual nos has llamado a servirte, a ser parte, Señor, de tu reino, a ser parte, Señor, de todo lo que tú nos has llamado a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche y deseamos, Señor, el próximo jueves poder contactarnos con más personas que vean, Señor, este canal, que escuchen, Señor, estas enseñanzas que seguramente sabemos que serán de mucha bendición para su vida en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora en el nombre de tu Hijo amado y gracias por todo, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos, Dios les guarde, les proteja y nos vemos el próximo jueves en el nombre de Cristo Jesús.